Hola y bienvenido al tutorial de aspectos avanzados de creación de DSL gráficos con Sirius. Este vídeo parte de los proyectos Eclipse básicos desarrollados durante el tutorial y se pueden encontrar en la descripción del vídeo. Retomando el vídeo anterior, hemos terminado de crear operaciones de edición directa para el resto de conceptos del diagrama de entidades. En este caso vemos cómo se pueden editar atributos simples y referencias, siguiendo la misma idea que comentábamos en el vídeo anterior. A continuación lo que vamos a crear son filtros. Estos filtros permiten mostrar o esconder elementos visuales que cumplen determinadas condiciones. A cada filtro se le agrega un identificador, filter entities, y un mapeo. En este mapeo identificamos lo que queremos mostrar u ocultar, en este caso entidades del diagrama de colecciones. Y observamos que así, de esta forma tan fácil, tenemos un filtro para entidades. De la misma forma, podemos especificar otro filtro, filter attributes, y mapeamos los atributos a mostrar u ocultar. También vamos a crear un filtro para referencias. Aquí podemos verlo. Pero la gracia de estos filtros es poder especificar condiciones. Y precisamente por ello vamos a crear un filtro para mostrar o ocultar entidades vacías. Más bien objetos vacíos, tanto entidades como colecciones. Para ello creamos dos mapeos. En el primero mapeamos a colección, container, y la condición que debe cumplir un container o no para mostrarse o ocultarse debe ser que su atributo entidades sea vacío. De la misma forma, creamos un mapeo dentro de este filtro hacia entidades y creamos una expresión similar. Una entidad se mostrará o ocultará en función de si tiene o no atributos. Aquí vemos que en principio no se filtra nada porque todas las colecciones de entidades están llenas, pero vamos a crear unas colecciones con entidades y otras vacías y ver qué ocurre ahora. En este caso se deberían ocultar collection 4 y entity 1, porque entity 2 tiene un atributo. Vemos que así es. Estos filtros son muy útiles para visualización. Ahora vamos a crear algo básico en el modelado, la validación. Podemos crear un proceso validador con ciertas reglas dentro, en su interior. Cada regla tiene un identificador. Por ejemplo, vamos a crear unas reglas de validación para colecciones no vacías. Cada validación tiene una gravedad, warning, error, info, una clase objetivo y un mensaje que le aparecerá al usuario si el proceso de validación encuentra errores. Por ejemplo, que la colección con cierto nombre está vacía. Se puede crear para cada regla de validación la expresión que se debe cumplir, así como, y esto no lo incluimos en el vídeo, un fix, una corrección o una sugerencia que le saldrá al usuario para saber qué debe hacer para que la validación sea correcta. Vamos a crear otra regla de validación para comprobar entidades vacías de nivel warning que se mapea con el concepto de entidad de nuestro metamodelo y con un mensaje muy similar al anterior, que una cierta entidad está vacía. La condición es que la entidad tenga al menos un atributo. Esta regla de validación se asocia automáticamente y se ejecuta mediante botón derecho validar diagrama. En este caso vemos que como no tenemos ni colecciones ni entidades vacías, la validación pasa, pero si creamos alguna colección vacía y alguna entidad vacía, como entity 1 y collection 4, y pasamos la validación,
vemos que aparecen dos señales que nos indican, en este caso un warning, que la entidad 1 está vacía, tal y como hemos definido, y en el caso de colección 4, que esta colección está vacía. Además de nuestro error de nivel warning, de aviso, aparece un error en rojo. Esto es debido a que nuestro metamodelo tenía la restricción de que cada colección al menos debía tener una entidad en su interior. De tal forma que, como vemos, Sirius pasa automáticamente las reglas implícitas en el metamodelo, como las de cardinalidad, y además las reglas de validación que el usuario ha definido. También vamos a ver cómo es posible desde Sirius llamar a un módulo Java. Para ello creamos un punto de extensión con la clase Java que vamos a definir. Creamos esta clase Java y aquí dentro podemos introducir cualquier código, ni siquiera tiene que ser código estático ni nada de eso, puede ser un método normal y corriente, que por ejemplo en este caso va a devolver una cadena de texto. Va a recibir una entidad como parámetro y va a devolver una cadena de texto que usaremos para nombrar esa entidad. Resolvemos los import. Y vamos a devolver, por ejemplo, custom name seguido del número de atributos de la entidad. Una entidad recién creada siempre tendrá el atributo 0 como tamaño de la lista getAttributes. Una vez que hemos definido el método Java y hemos creado el punto de extensión en el fichero oDesign de Sirius, podemos irnos al lugar donde queramos utilizar esta función. En este caso, esta función se va a utilizar al crear una entidad desde la paleta de la derecha. Vemos que ahora mismo están creándose entidades con 1, 2, 3 números secuenciales. Vamos a cambiar este funcionamiento y vamos a definir service, nombre del método que acabamos de crear. Y automáticamente, como podemos ver, este método se aplica para dar nombre a las entidades, tal y como hemos definido en Java. Eso ha sido todo. Muchas gracias por tu atención y si tienes dudas, mándame un mensaje.